A continuación, le pido la presencia al abogado Abelardo Cuéllar para que nos platique sobre la importancia de la organización contra las privatizaciones y el uso de los medios alternativos de comunicación contra las reformas estructurales. Bienvenido, abogado Cuéllar. Bueno, antes que nada, gracias por esta invitación. Gracias también a los que asisten el día de hoy a este foro. Fíjense que yo egresé de la hoy benemérita Universidad Autónoma de Puebla en los 80s. Y todavía en ese entonces los maestros nos formaban con la educación democrática, crítica y popular. Cuando salimos, la mayor parte de los abogados se dedicó a otras áreas del derecho, que eran más remunerativas. Y muy pocos abogados nos dedicamos a la defensa de los trabajadores. Pero desde los 80s a esta fecha, lo que sí les puedo decir es que ha habido un proceso de descomposición que ustedes han visto, pero que en los tribunales se ve más preocupante. Y efectivamente, como lo señaló la compañera María Luisa, en los años recientes nos hemos encontrado con un número importante de trabajadores que andan buscando a la abogada o al abogado que les dé la receta mágica para el efecto de que sus derechos sean salvados en forma individual. Y les he dicho a distintos movimientos que en lo personal a mí no me llama la atención presentar un número importante de demandas ante la Junta Federal o presentar un número de amparos ante los juzgados federales o recursos de revisión ante los tribunales colegiados. ¿Por qué? Porque mientras no se organice la clase trabajadora está condenada a ser derrotada en los próximos meses y en los próximos años. Este foro debe de salir con la conciencia en cada uno de ustedes que lo que ustedes no organicen desde su propia casa, con sus propios vecinos, con sus propios amigos y con sus compañeros de trabajo, lo que ustedes no organicen desde ya, en su pecado van a llevar la penitencia. Y estarán en distintos foros para el efecto de escuchar a alguien que les convenza y que digan, ¿saben qué? Consideramos que vale la pena invertir parte de nuestro tiempo, ahora sí, a recuperar nuestros derechos. Pero cuando se den cuenta de eso, muchos de nosotros andaremos en bastón y la fuerza que hoy tenemos, en unos años ya no la tendremos. Y eso el sistema lo sabe perfectamente bien. Fíjense que este libro, tengo un libro aquí en la mano, de un mensaje que fue escrito el 23 de septiembre de 1911. Y parte de este mensaje que fue escrito, de este manifiesto, en septiembre de 1911, dice lo siguiente: es el deber de nosotros los pobres trabajar y luchar por romper las cadenas que nos hacen esclavos. Dejar la solución de nuestros problemas a las clases educadas y ricas es ponernos voluntariamente entre sus garras. Nosotros los plebeyos, nosotros los andrajosos, nosotros los hambrientos, los que no tenemos un terrón donde reclinar la cabeza, los que vivimos atormentados por la incertidumbre del pan de mañana para nuestras compañeras y nuestros hijos, los que llegamos a viejos, somos despedidos ignominiosamente porque ya no podemos trabajar. Toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, sacrificios 1000 para destruir hasta sus cimientos el edificio de la vieja sociedad, que ha sido hasta aquí una madre cariñosa para los ricos y los malvados y una madrastra huraña para los que trabajan y son buenos. Este manifiesto, que fue escrito en 1911, despertó la conciencia organizativa de miles de trabajadores que no tenían una ley que los protegía, que no tenían un contrato que los protegiera, ni que tuvieran sindicatos que en la actualidad hacen como que supuestamente los defienden. Y en los últimos años me he dado cuenta
que cada vez que se presenta un conflicto pasa un fenómeno similar a este. Llegan infinidad de trabajadores porque ya salieron afectados, se reúnen, salen a marchar, llegan a los edificios públicos con sus mantas, con sus lonas, con sus consignas, escuchan a los oradores, termina el proceso de catarsis y se van a sus casas, esperando que con eso cambie la situación. En el caso de los trabajadores de la Seguridad Social, y muy en concreto en los compañeros del Seguro Social, he visto cómo su sindicato a las voces disidentes la sanciona, e inmediatamente esa sanción corre como pólvora para el efecto de que los demás den un paso atrás, 2 pasos atrás, y se mantengan callados y sin hacer nada. Y esas sanciones sindicales son totalmente ilegales. Eso ya se ha demostrado en los tribunales, en distintos tribunales del país que son ilegales. Pero han llegado al descaro incluso de afectarlos. Por ejemplo, les suspenden 8 días y les aplican una sanción en un mes, otra sanción en otro mes, una suspensión laboral, para el efecto de pegarles a donde les duela a los trabajadores, que es en la cuestión salarial. Y eso causa prácticamente pánico entre muchos trabajadores. Hay otros más que se les dice, bueno, pues hay que presentar amparos y defenderse. Y para firmar una demanda, incluso para presentar una demanda ante los tribunales laborales, a muchas compañeras y a muchos compañeros les tiembla la mano, ¿sí? Les tiembla la mano porque piensan que van a ser afectados en sus derechos. Muy pocos compañeros y muy pocas compañeras me he encontrado con la convicción de saber que sus derechos constitucionales tienen que ser respetados y que solamente será cuestión de tiempo para que los tribunales reconozcan esos derechos. El licenciado Samuel Porras ha dicho claramente que las luchas legales nos podrán llevar algunos meses, o nos llevaban algunos meses o años atrás, pero hoy los tribunales están prácticamente en línea para perjudicar los derechos de los trabajadores. ¿Y cuál es la situación que nosotros como clase trabajadora tenemos? Muchos de nosotros carecemos de un medio de comunicación que nos integre, que nos coordine, que nos organice. La mayor parte de nosotros, bueno, si hago una pregunta, ¿cuántos ya están en un grupo de WhatsApp? Pues muchos levantarán la mano y dirán, yo pues ya estamos en los grupos de WhatsApp. Y en el grupo de WhatsApp, algo que es muy común en años recientes, es que muchas veces le damos o alimentamos la cultura del rumor, alimentamos la cultura del chisme en nuestras redes sociales. ¿Esto qué significa? Significa que entre la clase trabajadora no hemos generado distintos contenidos que nos permitan reflexionar sobre la realidad que estamos viviendo. Y que esos contenidos a través de video, a través de documentos, empecemos a compartirlos para el efecto de empezar a crecer como movimiento. Aquí la mayor parte de los trabajadores vive un problema, llega una manifestación, les digo, llega a algún foro como estos, regresa a su casa, se sienta en la televisión y empieza a ver las noticias de Televisa y TV Azteca y piensa que esas 2 televisoras son las que tienen la verdad absoluta, cuando nosotros podríamos crear nuestra propia verdad. Entonces, en la cuestión de las redes sociales, podríamos ir construyendo un movimiento que concientice. En primer lugar, para el efecto de poder sembrar cualquier tierra, hay que removerla, hay que sacudirla, para el efecto de poder empezar a sembrar la semilla de la agitación. Porque si algo necesitamos los trabajadores en este país, es ser agitadores. Si nosotros no estamos convencidos de que el único camino que tenemos es la agitación y nos da miedo agitar, compañeras y compañeros, esperen en sus casas los golpes que les vienen. La agitación es fundamental, eso lo ha dicho la historia de la humanidad. Y para que haya persona agitando en las casas, en las calles, con los amigos y con los compañeros de trabajo, necesitamos tener argumentos. Y ustedes, con los ponentes que me han antecedido, ustedes tienen una serie de argumentos que muchas veces nos llega a nuestra cabeza
distintas informaciones y muchas veces hay algo que pescamos y hay algo que ni siquiera podemos pescar porque no comprendemos el mapa de la batalla que estamos dando. Muchos estamos en nuestro árbol y vemos que el árbol se está quemando y buscamos nuestra agüita para apagar el árbol. Pero si nos subiéramos un poquito arriba del árbol, veríamos que muchos árboles se están quemando alrededor de nosotros y que muchos de nosotros podemos organizarnos para quemar ese gran incendio que se llama neoliberalismo. Ahora bien, otra de las cosas que los neoliberales nos han aplicado es a que no sabemos muchos de nosotros a organizarnos. Nos empezamos a reunir para el efecto de planificar alguna tarea y empezamos a pelearnos entre nosotros mismos. Empezamos a recordar los antecedentes que muchos de nosotros tenemos y empezamos a decir, bueno, este o esta compañera hace 5, hace 10, hace 15 o hace 20 años tenía esta práctica. Sí es importante construir, compañeras y compañeros, bajo principios, bajo valores. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Si no aprendemos a trabajar en equipo, simple y sencillamente, los que se sientan para hacer negocios, ellos se ponen de acuerdo muy rápido. Y nosotros que nos sentamos para defender derechos, nos estamos peleando hasta por la forma en cómo vamos a defenderlos. Les quiero decir que estas herramientas tecnológicas, por ejemplo, los que tienen WhatsApp, hay 22.700 millones de minutos que la gente se pasa en esto. Y que hay 33.9 millones de personas que tienen esta herramienta que les está llegando la información todos los días. Hay información religiosa, hay de chismes, hay de chistes, etcétera. Nosotros podemos empezar. Les he dicho a muchos compañeros que este es el volante del siglo XXI. Lo que hacía la compañera María Luisa junto con otros compañeros de ir y volantear a distintas unidades para que los compañeros se informaran, pues ahora este volante es el del siglo XXI. En Facebook, muchos de los que están aquí presentes, me imagino, se han de haber enterado a través de las redes sociales, por una página del movimiento que está representando este foro. En Facebook tan solo hay en nuestro país 25.700.000 gentes en Facebook, que sería muy importante empezar a explotar para la cuestión de la organización. ¿Cuál es la propuesta que se les hace en estos momentos? Ustedes dirán, bueno, nosotros queremos organizarnos, ¿cómo partiríamos la organización? Primero, tendría que generarse un banco de datos que nos posibilite, como nos recomiendan a nivel nacional, tener un discurso similar en cuanto a las afores, en cuanto a las pensiones, en cuanto a las jubilaciones, en cuanto al sistema jurídico que regula esto, porque ellos, los neoliberales, se metieron hasta las leyes, hasta la Constitución, hasta las leyes secundarias, para el efecto de ponernos una serie de candados que hoy nos impide poder hacer una batalla contra ellos. La correlación de fuerzas va a ser necesaria. Ahorita, así como se reformó la ley por parte de los neoliberales, existe gran posibilidad de que se puedan reformar las leyes por parte de la clase trabajadora. Único requisito, organizarse. Único requisito, crecer exponencialmente. Primer elemento. Segundo, las leyes están impulsadas o bien por el capital. En nuestro país siempre han estado impulsadas por el capital, los neoliberales. Tenemos que pasar a la etapa en donde las leyes sean impulsadas y creadas por la clase trabajadora. Eso es uno de los planteamientos que es necesario impulsar en todo el país. Un ejemplo de ello son un número importante de ciudadanos que están impulsando una reforma a la ley de agua a nivel nacional para el efecto de evitar la privatización de este vital líquido. En muy pocos meses juntaron más de 130,000 firmas y van a presentar esta iniciativa ante el Congreso. Ahora bien, como también lo dijeron, hay que estar conscientes de que en el Congreso, en estos momentos, nosotros como clase trabajadora no tenemos voces en el Congreso. Hay una serie de gente que está en el Congreso que está impulsando
y está apoyando las reformas estructurales. Y para que nosotros lleguemos al Congreso, ustedes dirán, bueno, esto es una cuestión electoral. No. Si nosotros generamos la correlación de fuerza necesaria para que salgamos a las calles, para exigir una reforma que recupere los derechos perdidos por parte de ustedes como trabajadores, lo podemos hacer. ¿Cuál es la herramienta que ustedes tendrían? Aquí hay médicos, hay enfermeras, hay un número importante de hombres y mujeres con experiencia, con mucha autoridad moral en la familia, con los vecinos, con los amigos y con los compañeros de trabajo. Tendrían que desarrollar etapas para el efecto de ver cada etapa que se vaya programando colectivamente, ver hasta dónde llegamos y cómo llegamos. Una de esta primera etapa sería impulsar una iniciativa para echar abajo las afores. Muchos van a decir, es que esto es imposible. Así como muchos creían que era imposible lo que les leí hace un momento, también muchos trabajadores en ese entonces pensaban que lo que se decía era prácticamente imposible y se logró. Hoy existen las condiciones, existen muchas condiciones objetivas que no se daban cuando se reformó la ley del Seguro Social, cuando se reformó la ley del ISSSTE. ¿Qué condiciones existen favorables? Que ya muchos de ustedes se dieron cuenta que esas reformas que se advertían iba a despojar de muchas prestaciones a los trabajadores se están manteniendo. Existen condiciones porque hoy campesinos e indígenas están defendiendo la tierra y el agua en distintas regiones de nuestro país y de nuestro estado. Existen condiciones porque un número importante de maestros están luchando porque la educación se mantenga pública y gratuita. Existen condiciones porque hay un número importante de hombres y mujeres que están peleando en contra de la represión política que el Estado tiene. Estas condiciones no se daban años atrás, estas condiciones no existían. Por lo tanto, ahorita nuestro bosque está incendiado y lo que necesitamos es que cada uno de nosotros nos activemos para que en forma organizada, a través de medios alternativos de comunicación, empecemos a pasar entre todos los compañeros las distintas etapas de la lucha y vayamos valorando y vayamos reconociendo a aquellas y aquellos que simple y sencillamente se paran para manipular a algún movimiento, o aquellos y aquellas que se paran para el efecto de sacar recursos de algún movimiento. Ya somos adultos, sabemos perfectamente que aquellos que se paren al frente y que digan una línea de acción y esa línea de acción se vaya concretizando, será una línea que nos va a ir uniendo a distintos sectores de la población para recuperar los derechos que los neoliberales nos han arrebatado. Muchas gracias. La importancia de los medios de comunicación para la defensa de nuestros derechos. Una brillante ponencia del abogado Abelardo Cuéllar. Muchas gracias, abogado. Le entregamos un reconocimiento y un pequeño presente. Gracias. Antes de pasar a la iniciativa que estamos proponiendo, y dada la situación que se ha venido dando en estos últimos días sobre la posición del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezados por su líder, Manuel Vallejo Barragán, no podemos dejar pasar por alto esta situación, por lo cual el Movimiento de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados, 15 de agosto, quien organiza este foro, tiene su postura firme ante esta situación, por lo que doy la palabra a la compañera María Cristina González para que fije esta postura de nuestra asociación. Doctora Cristi González. Bueno, ya se habló mucho de todos nuestros problemas, pero en este momento crítico por el que estamos pasando todos los trabajadores y los del Seguro Social en particular, no podemos dejar ir vivo al principal responsable, legalmente responsable, que es Manuel Vallejo Barragán.
En sus diferentes presentaciones en los comités seccionales de los estados, como Guadalajara, Puebla y otros seguramente a los que ha acudido, el doctor Manuel Vallejo Barragán sostiene, nada más voy a tomar 3 puntitos de las muchas mentiras y cosas que sostiene. Dice que nosotros no podemos cerrar los ojos ante los problemas que enfrenta el IMSS, y nos repite una y otra vez los mismos datos catastróficos que vienen haciendo públicos los que promueven la privatización. En ese momento, a la cabeza está Miquel Arreola, de que el 80% del dinero que tiene el instituto se va en el pago de servicios personales, incluyendo al RJP. No puede un instituto que trabaja con personas, sino usar el dinero para pagar a esas personas que están dando el servicio. Nosotros no somos una fábrica, no fabricamos clavos ni coches, entonces en una empresa donde se brinda servicios, la mayor parte del presupuesto se va, desde luego, a pagar los servicios de ese personal. Y aquí están incluyendo lo que se paga a los jubilados y pensionados. Unas cifras que nunca quedan claras, pero que él viene manejando, de que eso desfinancia al instituto, porque en eso va incluido lo que gastan en el RJP. Habla también el doctor de que él está trabajando con su comité y que están haciendo un trabajo legislativo. Bueno, ha de creer que irse a sentar ahí a la Cámara, eso es hacer trabajo legislativo. Y no es eso, él no ha hecho absolutamente nada, ningún proyecto, ni lo ha dado a conocer, un proyecto que defienda nuestros derechos. Bueno, ni ahora ni antes. Él, recordemos que fue secretario seccional de Morelos y que tiene más de 2 gestiones enquistado en el Comité Nacional, sin que nunca haya alzado la voz en contra de lo que nos han venido haciendo, y sí avalando con su voto y su labor los golpes que nos vienen dando. Entonces, desde aquí reprobamos eso. Bueno, ese señor definitivamente está confabulado con el gobierno y está ahí, lo sostienen, no para representarnos, sino para controlarnos. Él dice que trata, en su demagogia, maneja cosas y dice, trata de apoyarse y presentar como medidas acertadas los golpes que recibimos en 2005 y en 2007, porque dice que gracias a esos recortes y pérdidas que tuvimos, es que ahora sobrevivimos y que eso nos debe servir de ejemplo para no caer en la posición de que queremos todo o nada, porque el instituto nos lo va a quitar. Esto es la peor posición que puede tener un dirigente sindical, porque en concreto está proponiendo que nos dejemos golpear y por eso recorre los estados y que nos toque otro raspón, así le dice. Tal vez salgamos raspaditos, pero sobreviviremos, no sé si 1 año o medio año, y todos raspados y ya golpeados de los golpes que nos han dado antes, bueno, pues no sabemos cómo vamos a acabar. Y hay que ver el raspón de qué tamaño quiere que sea. Y para eso propone meter la mano a las pensiones de los jubilados, al fondo de productividad. Ya no saben qué llevarse, pero lo peor de todo es que no lo diga Miquel Arreola, sino que lo diga un sujeto, perdonen por la palabra, que se dice nuestro representante. Entonces, el secretario general ha faltado a su obligación de respetar los estatutos y nosotros deberíamos demandarlo por eso. Por ejemplo, el artículo 3 de los estatutos en su fracción 2 dice que es entre los objetivos del sindicato está luchar por conservar y mejorar las conquistas obtenidas en el contrato colectivo de trabajo y reglamentos, ojo, usando para ello toda la fuerza para ese fin. El sindicato, que somos todos, tenemos una fuerza enorme, pero esos señores nunca han querido utilizarla, al contrario,
quieren pararla, mediatizarla, para dar paso a que el gobierno, el instituto y finalmente los neoliberales extranjeros saquen todos sus proyectos. Entonces, su fuerza de la que hablan los estatutos, para este momento, ¿qué es lo que debió haber hecho? Llamar a un trabajo serio de las bases en el Consejo Nacional de abril. Yo no sé si los que fueron al Consejo ahí discutieron, porque los que van ni informan y nosotros como trabajadores tampoco les exigimos que nos informen, ni estamos atrás para decirle, oye, llevas esta ponencia y tienes que defenderla. En ese sentido, los trabajadores, que ni los estatutos conocemos, hemos contribuido a este estado de cosas. Entonces, su deber desde el Congreso de abril para esta revisión era haber planteado la problemática, o en su defecto, los estatutos también lo marcan, llamar a un Congreso extraordinario, cuyo único fin y punto a discusión debiera ser el régimen de jubilaciones y pensiones. ¿Lo hizo el señor? No. Entonces, ¿con qué cara? En la medida en que no lo ha hecho, cae en la ilegalidad, no solo en la demagogia, sino en la ilegalidad. Y nosotros deberíamos, como trabajadores, aunque sea jubilados, recordarle y refregarle que ese señor está en la ilegalidad. Por ahí se dice que ni la toma de nota fue normal, bueno, habría que ver. Entonces, para que vean de lo que hablaron los que nos antecedieron, de cómo el gobierno y el Estado aplica el derecho a su conveniencia y nos cuentean. Y nosotros, como bien dijeron ya los compañeros, tenemos que prepararnos para enfrentar con datos, con bases, nunca con rumores ni con pareceres, lo que nos están haciendo y cómo poderlo rebatir. Por último, reprobamos y estaremos combatiendo a este Comité Ejecutivo Nacional que encabeza Manuel Vallejo Barragán, ahora que se viene una revisión contractual muy problemática. Eso es lo que podríamos decir. Gracias, doctora Cristi, por fijar la postura de nuestro movimiento ante las declaraciones que se han venido dando por el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. El siguiente punto, y con esto vamos a dar por terminada esta propuesta en este foro, es la que un servidor les va a dar a conocer. Como les había comentado desde un inicio, este foro tiene esa trascendencia, que la lucha que estamos haciendo consideramos que es una lucha definitiva, una lucha contundente, porque es la plataforma, es la manera de hacer llegar nuestra inconformidad y nuestra propuesta en forma enérgica para que este sistema pensionario se termine de una vez por todas. Sabemos, como lo han manifestado los ponentes que me antecedieron, que esto es muy complicado, efectivamente, pero no perdamos la esperanza. Se requiere de una lucha organizada, como ya se ha manifestado en este foro. Así, la iniciativa que estamos lanzando en este día 5 de agosto de 2017 es con el objetivo de que se modifiquen las leyes del Seguro Social 1997 y la ley del ISSSTE 2007, en lo que respecta específicamente al sistema pensionario de cuentas individuales que administran las administradoras de fondos para el retiro. Claro que esto implica que se modifiquen también, se deroguen leyes, por ejemplo, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. La siguiente, por favor. Esto tiene su fundamento en el artículo 71 y fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le dan la facultad a los ciudadanos de poder
iniciar, de poder presentar iniciativas para que las leyes puedan ser modificadas, derogadas, como lo establece este artículo. Pero también hay otros artículos, el 130 al 133 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, que igualmente le da esa facultad al ciudadano para hacer que esas leyes vengan, precisamente esa modificación, vengan de los ciudadanos. Es importante considerar también que el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a que el pueblo es, a través del pueblo, el poder que tienen debe ser respetado. El poder dimana del pueblo. Pero también el pueblo tiene la facultad de echar abajo leyes o disposiciones de los gobernantes que están dañándonos. En base a estos tres artículos, nosotros estamos convencidos de que nos tienen que escuchar. Y esto lo tenemos que lograr. La siguiente, por favor. A 20 años de ese sistema, de que fue implantado en forma radical, hemos visto con profunda tristeza que no ha funcionado, que es un total perjuicio para la clase trabajadora y, por supuesto, como ya se ha comentado, un beneficio inmenso para unas cuantas personas. La siguiente, por favor. En esta caricatura se ejemplifica claramente lo que está pasando. Si ustedes revisan, es una caricatura que salió precisamente el día de ayer y que nos está ejemplificando cómo está la situación de las Afores contra los jubilados y pensionados. La siguiente, por favor. Tenemos derecho a la protección social, tenemos derecho a la seguridad social. El artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos Universal establece que todo el ser humano necesita un nivel adecuado de vida y que este nivel lo proporciona el Estado, que este nivel tiene que ser proporcionado para que existan condiciones de vida adecuadas, a través de una asistencia médica, una protección de la seguridad social y además una protección para que los trabajadores que ya cumplieron con sus años de servicio y están en la etapa de ser ancianos o adultos mayores puedan tener una vida digna. La siguiente. La siguiente. Esto lo establece ya el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, de la ley actual, de la ley vigente. El garantizar el derecho a la salud, pero también el garantizar el otorgamiento de una pensión y que va a ser absorbida por el Estado. ¿Con qué finalidad? Los adultos mayores no están en las condiciones iguales que un trabajador activo o que años atrás. Tienen problemas de salud y a veces muy fuertes. Entonces se necesita que reciban una pensión económica para poder solventar gastos que antes no los tenían. La siguiente. Es un recordatorio de lo que ya se vino manejando en momentos previos, de cómo ha ido evolucionando los sistemas pensionarios en México. Antes de 1992, o sea, a partir de 1943, hasta antes del 92, el sistema de pensiones era de reparto. Era un sistema equitativo, un sistema intergeneracional, por medio del cual los jóvenes trabajadores activos, con una aportación que no representaba un gasto muy complicado,
financiaban las pensiones de los adultos mayores, que por cierto tenían un salario pues digno con ese sistema de reparto. A través del tiempo, en 1992, y a iniciativas del presidente Salinas de Gortari, se establece una ley donde la cuenta individual pasa a ser un elemento fundamental y se instala o se inicia la ley del SAR, o sea, la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Esto ya era un preámbulo para las modificaciones que venían posteriormente, o sea, para implantar el sistema de cuentas individuales que las iban a administrar las AFORE. En 1994 ya se elimina la dependencia que tenían las cuentas individuales, porque hasta entonces así era, un comité técnico del Seguro Social, y ahí había empresarios, sí, pero no como después se iniciaron. Y se inicia o se implanta una comisión que sustituya a ese consejo técnico, que es la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, mejor conocidas como CONSAR. En 1995 se hacen reformas a la Ley del Seguro Social y entra en vigor en 1997. ¿Esto con qué finalidad era? Pues para que ya se iniciara ese sistema de capitalización y con la administración de las AFORES. En 2007, todavía para que esto se incrementara, para abarcar mayor número de población, se implanta la reforma 2007, la reforma a la ley del ISSSTE, que por cierto fue una movilización inmensa de los trabajadores, de los compañeros del ISSSTE. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A que metieron, como ya lo mencionaban los ponentes previos, infinidad de demandas, juicios de amparo, que increíble que esto haya sucedido en México. Pero se cuenta que aproximadamente llegaban a un millón de juicios de amparo de los compañeros del ISSSTE contra esta reforma totalmente dañina a los trabajadores del ISSSTE. ¿Y qué resultó? Pues nada, o sea, no prosperó. Como ya se mencionó, los magistrados de la Suprema Corte manipularon las leyes, los artículos, total que esto no se podía echar a andar. Y no funcionó, desafortunadamente. Si me hace favor de recorrer las diapositivas para que se vea lo último. Bueno, les comento también que ya la doctora Cristi González mencionó cómo el sindicato ha venido contribuyendo, ha venido siendo parte fundamental del daño a los trabajadores. En el caso nuestro, en el 2005 hubo reformas al sistema pensionario y en el régimen de jubilaciones y pensiones, en ese periodo 2005-2007, fue cuando se aumentó la edad para retirarse de los trabajadores. Pero también se aumentó la edad de jubilación. Entonces, que se modifica el régimen de jubilaciones, se modifica. Claro que se ha modificado, pero no para beneficiar a los trabajadores, sino para perjudicarlos. Por eso la preocupación que tenemos actualmente. En el 2008 se vuelve a modificar el régimen de jubilaciones y pensiones. Pero aquí fue un golpe tan crítico que los trabajadores, algunos se dieron cuenta, pero como ahora, la mayoría no. ¿Y qué pasó en el 2008? Pues nada más fíjese que en el 2008 y en un congreso del Comité Ejecutivo Nacional, y más bien fue un congreso a nivel local en Chiapas, donde se anuncia que los trabajadores que ingresen al instituto a partir del 2008 ya no están cubiertos por el régimen de pensión. ¿Por qué? Porque ya entran al sistema de las AFORES. O sea, totalmente es AFORE. Ya no es la contribución tripartita del gobierno del Estado, del gobierno federal, de los trabajadores, de los empresarios, ya no.
sino que es el fondo que va a acumular cada trabajador, pero en su cuenta individual. ¿Cómo lo manejaron los líderes sindicales de aquella ocasión? Dijeron, y lo manejaban como algo, como un logro, así. Los compañeros tienen derecho ahora a tener una cuenta individual en las Afores. Imagínense la tendencia que siguen los líderes sindicales y lo que están diciendo a los compañeros, y lo peor, que los compañeros levantan la mano, los delegados, los compañeros dicen, está bien, no hay ningún problema, no pasa nada. Y ¿saben una cosa que decían en aquella época? Decían lo que está repitiendo actualmente. Decía el Comité Ejecutivo Nacional en voz del líder Valdemar. Decía, tenemos un equipo de actuarios, de abogados especialistas, de gentes que vamos a trabajar y vamos a defender el régimen de jubilaciones y pensiones, lo cual es lo mismo que están diciéndose actualmente. ¿Qué quiere decir? Que estos son discursos ya bien establecidos, bien preparados para engañar y convencer a los trabajadores para que esto se implante sin ninguna queja, sin ningún problema. La siguiente, por favor. ¿Cómo justificaron esta reforma? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo el gobierno federal en aquel entonces? Pues muchas cosas dijeron, muchísimas cosas. Dijeron que el IMSS estaba en quiebra. ¿Qué dicen ahora? Lo mismo exactamente. Que los fondos pensionarios ya no eran suficientes, que había un desfondeo. ¿Qué más dijeron? Sí, que no había reformas, no había fondos de reserva para las pensiones. ¿Qué otra cosa dijeron? Que había que generar el ahorro interno. ¿A quién le echaban la culpa? A los trabajadores. Dijeron, estos trabajadores, esta gente no le gusta ahorrar. Ahorren de esa manera, en ese sistema transparente, justo. Ahorren, trabajadores. ¿Qué más dijeron? Con ese sistema justo se les va a dar una vida digna cuando terminen, cuando se jubilen. Las pensiones van a ser para que tengan una vida decorosa, una vida digna. ¿Qué otra cosa dijeron? Dijeron que este fondo tan grande, dentro de todo lo que se argumentaba, que era para dar un capital fresco a la bolsa de valores, a los bancos, a las instituciones financieras. Esto sí ha sido cierto, porque actualmente pues ese es el gran logro de las Afores. La siguiente, por favor. Así quedan dos regímenes de pensiones. Uno, que es el que están en el régimen de 1973, y otros que a partir de la modificación de la ley que entró en vigor el 1 de julio de 97, están pensionados de esta manera. Pero hay un grupo especial que se llama generación de transición, que cotizaron en el esquema anterior, 73, pero también en el 97, se llama generación de transición. Les adelanto que estos compañeros de generación de transición, que representan un 53% de los ahorradores cautivos, y son cifras que no se manejan tan fácilmente, que la misma CONSAR lo está diciendo, ese 53%. Bueno, ustedes ya conocen estos sistemas en los que se jubilan por el régimen 73, tenían que alcanzar una edad de 60 años, tenían que llevar a cabo unas 500 semanas de cotización. Aquí la pensión la daba el Seguro Social, en el caso del IMSS, y que los que ingresaron en 97, pues ya lo vimos tristemente, que ahí pues, las edades cambian totalmente, 60, 64 años para pensión por cesantía, 65 años de pensión por vejez. Que la pensión ya va a ser dada por aseguradoras
que se tienen que contratar, y esto ya inminentemente ya es una forma de manejar el sistema privada por las AFORES. Aquí va a ser la pensión con sus recursos acumulados del trabajador, pero va a haber 3 modalidades. Se van a poder jubilar con una renta vitalicia, con un retiro programado y con una pensión mínima garantizada. La siguiente, por favor. Ya el Banco Mundial, como ya se ha comentado, tenía preparado todo esto. Ya se había analizado cómo iban a manejar los sistemas pensionarios. Y entonces ellos dicen, bueno, hay 4 pilares de los sistemas pensionarios. El primer pilar es el que va a ser aportado, no es contributivo, no es obligatorio, es una pensión mínima que va a otorgar el gobierno. En el caso del gobierno federal, a nivel nacional. Pero también hay una pensión que puede aportar, le ha dicho que la aporta los gobiernos estatales. El pilar 1 es de las personas o trabajadores que estaban en el régimen de 1973, o sea, el régimen contributivo, el sistema de reparto solidario intergeneracional. Pero ya en el pilar 2 es el obligatorio, pero de contribución definida, que es administrado por las AFORES. Y en el pilar 3 es los trabajadores o la gente que está desempleada inclusive, u ocupada, lo que se llama el ahorro voluntario o solidario. Y esto voy a insistir un poco más en un momento. La siguiente, por favor. ¿Nuestros objetivos cuáles son? Pues es regresar al sistema de reparto solidario intergeneracional de beneficios definidos y eliminar al sistema de reparto, al sistema de contribución definida de capitalización individual que administran las AFORES. Ese es uno de los objetivos generales muy importantes. Esto conlleva, como les comenté al principio, en derogar la ley de los sistemas de ahorro por el retiro. Y claro, a la CONSAR. Por cierto, la CONSAR tiene la obligación de salvaguardar los intereses de los trabajadores ahorradores, esto es que están cotizando. El artículo 195 de la Ley del Seguro Social así lo plasma, que la CONSAR, dentro de sus funciones, como es el de regular, vigilar, controlar a las AFORES, también tiene la obligación de salvaguardar los intereses de los ahorradores, lo cual no es así. La siguiente, por favor. La justificación que tenemos es, como ya lo mencioné en un inicio, el de enriquecimiento de unos pocos, sector financiero y empobrecimiento de las mayorías. La siguiente. Entonces, miren, me voy a referir al beneficio que han tenido las AFORES. ¿Qué son las AFORES? Son entidades financieras regidas por el derecho mercantil y tienen beneficios enormes. Aquí está el ejemplo. ¿Cuántos números de cuenta manejan? Nada más fíjese actualmente. Manejan 57,5 millones de cuentas individuales en todo el país. ¿Cuántas manejaban en el año de 1997 cuando inició este sistema? Empezaron con 11,5 millones. Imagínense el incremento exponencial de las cuentas que manejan estos banqueros. Claro que las tienen en diferentes instrumentos de inversión, no están paradas, están invertidas en el mercado bursátil. Y tan es así que actualmente se conoce y lo han declarado que las AFORES son el segundo inversionista más importante de México. ¿A costa de quién? Pues de los trabajadores. Entonces, imagínense que estas ganancias son utilidades, pero para los accionistas de las AFORES, y hablamos de miles de millones de pesos.
Por otro lado, también el gobierno mismo federal reconoce que las AFORES son la principal fuente de financiamiento del país. ¿Quién lo financia entonces al país? Pues los ahorradores. Por otro lado, los recursos que tenían hasta los últimos días del 2016 era de casi 3 billones de pesos. Estamos hablando de la danza, no de los millones, la danza de los billones. Y ahí está demostrado. Ahora, ¿de dónde vienen esos billones que manejan las AFORES? Reconocido por la misma CONSAR. Provienen de las aportaciones de los ahorradores en un 56.1%. ¿Pero qué creen? También provienen esos millones de las comisiones que les cobran a los ahorradores. O sea, el 43.9% son comisiones que estamos pagando los ahorradores cautivos. Imagínense otro dato importante, que los ingresos por comisiones que manejan las CIEFORES, ¿qué son las CIEFORES? Son fondos de inversión, son las sociedades de inversión especializadas en manejar las cuentas de ahorro para el retiro. Son CIEFORES. Imagínense que una de las CIEFORES, son 4 básicas, una de las CIEFORES está ganando por las comisiones que nosotros estamos pagando la cantidad, nada más y nada menos, que de 27,000 millones de pesos. El presidente de la CONSAR, recientemente, en un informe que dio al Congreso de la Unión, mencionó que las AFORES están viviendo ahora la fase intermedia de la acumulación. Imagínense qué se espera cuando lleguen a la fase completa. Entonces, es una inmensidad de dinero que están manejando. Por cierto, el modelo chileno, que fue el que sirvió de fundamento para la implantación de ese sistema pensionario privado en México, no ha funcionado. Tiene 36 años el modelo chileno, este sistema chileno tiene 36 años. Y las protestas de un año para acá han sido intensas. Movilizaciones, marchas, declaraciones, entrevistas, hasta la fecha. Ya en el 2008 se había logrado en Chile una reforma parcial a este sistema, porque resulta que los trabajadores chilenos, los que tienen una cuenta individual, pues le van a ganar exclusivamente, solamente el 34% de su ahorro, o sea, de su salario de cotización. Imagínense cómo están en Chile, y cómo estamos ya, y cómo vamos a estar. La siguiente, por favor. Ahora vamos al revés, vamos a la otra parte, o sea, a nuestra parte, a la parte de los trabajadores. Las AFORE están siendo promotoras de un ahorro. Es un ahorro cautivo porque no se puede uno evitar salir de esto. Es un ahorro forzoso además. Favorecen la desigualdad. Ya lo vi, se había comentado. Pobres, 55 millones de pobres, o quizá más. Oficialmente son 55 millones, pero seguramente que hay mucho más pobres en nuestro país. Por otro lado, también ya se comentó que las AFORES no van a pagar unas pensiones dignas, porque la tasa de reemplazo no va más allá del 25 al 30% de lo que gana un trabajador de su último salario registrado. Lógicamente que están dañando el principio de solidaridad. Aquí no importa el beneficio social, aquí importa el beneficio mercantil, el beneficio de las empresas.
¿Qué está pasando entonces? Que están lucrando con el salario de los trabajadores. Y todavía, para más, algo más de afectación, que cuando el trabajador va a cobrar sus recursos de retiro ya, SAR 92, SAR 97, incluso algunos que han cobrado la cuenta de cesantía, pues todavía les quitan más dinero. Hay una retención del impuesto sobre la renta que quitan las Afore cuando les pagan, que va de un 20 a 30%, lo cual tampoco es justo, no es legal. Pero ¿qué creen? También fue autorizado en la ley del impuesto sobre la renta. Entonces no está tomando en cuenta que esto no es un ingreso de los trabajadores, es un ahorro que tuvieron a través de su vida. ¿Sí? Entonces no tenían por qué cobrar impuestos, pero sí lo están haciendo. Y ahora la Suprema Corte dictaminó algunos laudos a favor de algunos compañeros, de este cobro tan alto, pero que están cobrando, está autorizado en la ley del impuesto sobre la renta, este cobro de comisiones, o más bien de este cobro de retención. La siguiente, por favor. Entonces, ¿quién tiene la culpa de todo esto? La inviabilidad del sistema financiero actualmente, de los recursos que administra la Afore, o del hecho de no pagar una pensión digna. ¿Quién creen que la tiene? La tienen los trabajadores, según informes, según reportes y declaraciones del gobierno federal, de la CONSAR, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización para el Desarrollo Económico, que es la OCDE. La culpa es de los trabajadores, según ellos. ¿Por qué? Porque dice que el trabajador mexicano no tiene la cultura del ahorro. O sea, no le gusta ahorrar al trabajador. Segundo, el gobierno federal dice que está erogando cantidades multimillonarias, miles de millones de pesos, que representaron el 42% en lo que va del sexenio. ¿Erogaciones para qué? Para pagar las pensiones. Y no nada más del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad. Y dice el director general del Seguro Social que para los próximos 70 años el IMSS va a erogar la cantidad de 2 billones de pesos. ¿Para qué? Pues para las pensiones de los trabajadores. También dice la CONSAR y el mismo Seguro Social que los culpables de este problema de inviabilidad y de no tasas de reemplazo adecuadas, pues son los trabajadores que están en el sistema de reparto, o sea, los que quedaron en el régimen de 1973, que por esos trabajadores, que son 6 millones, alrededor de 6 millones, no se puede, o sea, esa tasa de reemplazo no va a ser posible pagarla. Y además dice la CONSAR que el costo de la transición, o sea, del hecho de haber pasado de un sistema de reparto de contribución definida intergeneracional, que era excelente para el trabajador, ese costo del pasar al otro sistema, pues que representa un problema muy serio, es el que llaman costo de la transición. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué medidas ante esta situación que dicen que la culpa la tiene el trabajador por todo lo que ya les comenté y que no va a poder pagarse correctamente una tasa de reemplazo para una vida digna? ¿Qué cosa es lo que están diciendo? Aquí les pongo en esta diapositiva lo que dice el gobierno federal, lo que dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que dice el Seguro Social, lo que dice el ISSSTE y lo que dice la CONSAR. Pero claro, no debemos olvidar, y estén muy pendientes en esto, que arriba de estos organismos gubernamentales está lo que ya se había comentado. Hay poderes internacionales, Estados Unidos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para el Desarrollo Económico de los países, que están dictando leyes
lineamientos, recomendaciones para que el gobierno federal y los otros organismos estén aplicando esas recomendaciones. Así, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que para poder disminuir ese problema, para aumentar el fondo pensionario de los trabajadores, pues que se tome la cuenta de vivienda, que se tome la subcuenta de vivienda, que la maneja el ISSSTE, que la tomen para aumentarla y juntarla con el sistema de ahorro para el retiro de la cuenta individual, porque así ya no tiene que aumentarse la contribución del trabajador. Y entonces que ya con los dos, 6.5% de la contribución tripartita patrón, trabajador y empresa, que es el 6.5%, tomen 5% que trabaja el patrón, que maneja el patrón o que aporta de las cuentas individuales para que hagan un 11,5%. Así de fácil. Lo cual es totalmente ilegal, va contra las leyes, va contra la Constitución. ¿Qué otra cosa dicen? Pues aumente la edad de retiro. En lugar de que se jubilen a los 65, que se jubilen a los 67 o más. ¿Qué otra cosa? Está manejándose un concepto que se llama hipotecas regresivas, que también lo propone el Fondo Monetario, de ahí parte. Y Hacienda, pues también dice, no, pues hipotecas regresivas. ¿Y qué es eso? No es otra cosa más que el jubilado le venda su casa, su propiedad al gobierno, que se la venda, el gobierno le va a pagar su mensualidad y cuando fallezca se le entrega al gobierno. Esas son las hipotecas regresivas. Imagínense qué regresivo es esto. Bueno, pues, ¿qué dijo el IMSS y el ISSSTE? Pues hagan lo que la OCDE dice, reformen las leyes del 73, ahí está la ley del 97, reformen la ley del ISSSTE del 83, pues entonces ahí está la reforma del ISSSTE, y ahí está, y no hay vuelta atrás. ¿Qué dice la CONSAR? Pues dice la CONSAR, pues, hagamos lo que dice la OCDE. Entonces, ¿qué hacen? Pues aumenten la tasa de contribución de los trabajadores, lo que viene. O sea, damos un ahorro que ya es permanente, fijo. No, pues aumenten la tasa de contribución. Ahora, ¿qué dicen otra cosa? La densidad de cotización es muy baja. Hay que aumentarla. ¿Cómo va a aumentarse la densidad de cotización? ¿Cómo se va a aumentar si no hay trabajo? O sea, hay desempleo, hay un trabajo formal, pero luego hay contratos temporales. Es una ley que afectó a toda la reforma laboral, que entra en vigor en noviembre de 2012. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una situación que se llama darle flexibilidad externa. Contratos colectivos, contratos de trabajo cortos. Entonces, entre más desempleo, pues claro, atrás viene una situación complicada de reforma laboral. ¿Cómo quieren aumentar la cotización del trabajador que sea constante si está en un trabajo informal o estuvo formal y luego ya no tiene trabajo? O sea, son aberraciones. Aumenten el ahorro voluntario, acomodé lugar. Hagan lo imposible, le dicen a la CONSAR, la OCDE. ¿Para qué? Pues para que el trabajador ahorre. ¿De dónde va a ahorrar? ¿De dónde? Después, pues vean, busquen otros segmentos de población. Busquen los migrantes que den una aportación para cuando ya se vengan a los Estados Unidos, ya después de años se vengan acá y tengan un ahorro en su Afore y pagando poco de impuesto. ¿Qué otra cosa más dicen? Pues el mercado informal, váyanse al mercado informal, a los que trabajan en forma independiente, que también ahorren, que ahorren los niños, que desde que son chiquitos en su cochinito empiecen a ahorrar, para que cuando tengan una edad de jubilación, pues ya tengan un dinero importante para que se jubilen. Y están mandando una campaña publicitaria tremenda a la CONSAR, tremenda. Afore móvil,
Están mandando estados de cuenta motivando a que siga ahorrando el trabajador. Están campañas de 10 pesitos diarios, pero luego viene la de 100 pesitos diarios. Imagínense qué representa ahorrar 100 pesos diarios. Y después viene que los verdaderos héroes son los trabajadores, para que ahorren, están ahorrando, contribuyendo a que haya un crecimiento en su futuro. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, pero no quiero dejar pasar aquí el sindicato. El sindicato en contubernio, de acuerdo con los dictados de todas estas organizaciones y con el Seguro Social, en el caso del seguro. Mutilación del régimen de jubilaciones y pensiones que esperamos no suceda, pero así como están las cosas, va a haber cambios, hay que estar muy pendientes. La siguiente, por favor. Aquí ya lo que manejan de que si un ahorro de X cantidad para llegar a una pensión más o menos aceptable. La siguiente, estamos por terminar. Lo que dice la OCDE quiere que se homologuen los sistemas pensionarios, que haya un sistema pensionario único, que se disminuyan las pensiones para los trabajadores de generación de transición, que se vayan para abajo las pensiones, que esto va a representar una disminución importante de su fondo de pensiones. Y además hay una cosa que se llama sistema de prorrateo, que quieren implantar para los pensionados de la generación de transición. Esto es, que se corte en una fecha determinada lo que acumularon en su sistema de reparto, hasta ahí, y luego que empiecen como los demás, a ahorrar en la cuenta individual. Cuando se jubilen, les dan lo que tenían en el sistema pensionario, hasta ahí, y luego lo poquito que van a ahorrar. Ahí ellos se van a ahorrar una muy buena cantidad en perjuicio del trabajador. La siguiente. Y entonces así, aquí concluimos que todos están contra el poder ciudadano. El poder ciudadano, pues, se organizan acá, se organizan allá, cada quien trabaja por su lado, hay sectarismo, no hay una unidad realmente, y entonces los poderes pues se ensañan contra el poder ciudadano, que no hace nada. El poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el empresarial, el sindical, y todo contra los trabajadores. La siguiente, que no les importan para nada la gente que sufre, el pueblo de México. Y así, ¿qué les importa? Que haya 55 millones de pobres. ¿Qué les importa a esos poderes que nos están ahorcando? ¿Qué les importa que haya desigualdad extrema? ¿Qué les importa que el desempleo tenga una tasa de casi el 60% de la gente que está trabajando? De la gente ocupada representa el 60%. 6 de cada trabajador es un trabajador que está en el mercado informal. Y con esto terminamos. En este momento, por obvio de tiempo y para terminación de nuestra proyección que está filmándose, damos por terminado el foro. Muchas gracias, compañeros, pero está abierto esto para continuar con la serie de preguntas, respuestas y comentarios de parte de ustedes. Gracias.